El tema de hoy, infecciones urinarias. Las infecciones urinarias es un problema de salud que se observa bastante en el sexo femenino. Empezaremos a hablar con la anatomía del aparato urinario, donde podemos encontrar a los riñones que tienen continuidad con los uréteres, la vejiga y la uretra. Una diferencia entre la anatomía de la mujer y del hombre, podemos observar que la uretra en el caso del hombre es mucho más larga y esto ayuda a que el sexo masculino pueda sufrir menos problemas de infecciones urinarias, ya que la uretra en el sexo femenino es más corto, por lo tanto hay mucha probabilidad de que la microbiota endógena, tanto del conducto vaginal como del conducto anal, pueda contaminar la uretra y así las bacterias puedan ascender hasta llegar a la vejiga y uretres y causar infecciones urinarias. Por lo tanto, debemos recalcar la importancia del aseo de los genitales para no sufrir infecciones urinarias. En el sexo femenino también es importante la limpieza. Cuando en el caso de las niñas, después de defecar, con el papel higiénico deberían de limpiarse de adelante para atrás. Porque si realizan la limpieza de atrás hacia adelante, entonces arrastran materia fecal hacia la uretra y la paciente sufre infecciones urinarias por enterobacterias. No nos olvidemos que las enterobacterias están en el intestino y salen a diario por materia fecal. Vamos a observar que tenemos microorganismos residentes que son parte de la microbiota endógena. En todas las áreas del aparato urinario por encima de la uretra tenemos zonas estériles, es decir, no encontramos microorganismos en el riñón, en los uréteres, tampoco no podemos encontrar microorganismos en la vejiga. Esta zona es una zona estéril. En la uretra, en la entrada podríamos encontrar microorganismos, pero posteriormente no, son zonas estériles, ya que una vez que ingresan los microorganismos, ya estamos hablando de infección urinaria. Ahora, en la zona genital y en la puerta de entrada de la uretra, encontramos microorganismos de microbiota endógena. Por ejemplo, Staphylococcus epidermidis, que está muy presente en la piel, Saprophyticus, Streptococcus pneumolithicus, los lactobacillus que encontramos a nivel del conducto vaginal, difteroides, Corynebacterium, Neisseриas no patógenas, Propionibacterium y bacilos gram negativos. Los bacilos gram negativos, especialmente enterobacterias. Un 10% de las personas sufre alguna vez en su vida infección urinaria. También estas infecciones urinarias se las puede adquirir en los hospitales cuando las personas ingresan a los hospitales e ingresan por otras patologías
pero finalmente terminan con infecciones urinarias nosocomiales por causa de bacterias nosocomiales. La prevalencia exacta depende de la edad y el sexo. Durante el primer año de vida, la incidencia de infección urinaria es del 2% en varones y en niños. Debemos observar que este porcentaje se debe a que se debe tener cuidado con el uso de los pañales en los niños, ya que esto arrastra materia fecal y si se deja con materia fecal 1 hora es suficiente para que el niño sufra infección urinaria, tanto en el sexo femenino como el sexo masculino. En el caso de los varones, la infección urinaria es baja. Si hablamos huéspedes de 60 años, se observa agrandamiento de la próstata, lo cual interfiere el vaciamiento de la orina de la vejiga y eso podría producir infección urinaria. En general, el sexo femenino es el que sufre más por infección urinaria. Habíamos mencionado por el tamaño de la uretra. La prevalencia de bacteriuria en mujeres, dependiendo a la edad, tenemos acá entre 5 y 17 años un 3%, 18 y 19 años 10 a 20%. También debemos tomar en cuenta la actividad sexual, ya que fíjense, este es el mayor porcentaje. En esta edad, la actividad sexual aumenta, por lo tanto aumenta las probabilidades de contaminación bacteriana. También tiene que ver los cambios anatómicos y los cambios hormonales, como el embarazo, donde también encontramos la infección urinaria. Las infecciones urinarias también pueden ser complicaciones de personas que sufren diabetes, ya enfermedades renales de base o que hayan sufrido un trasplante renal. Aquí presentamos los agentes etiológicos, las bacterias que se adquieren en la comunidad causantes de infección urinaria. En primer lugar tenemos a la Escherichia coli y luego tenemos a las enterobacterias. Las enterobacterias son todos los bacilos gram negativos que encontramos en el intestino, que salen por materia fecal y causan infección urinaria. También tenemos al Staphylococcus saprophyticus, que se observa bastante en los urocultivos como causante de infección urinaria. Tenemos acá otras bacterias nosocomiales, pacientes que ingresan a los hospitales y que sufren infección urinaria por bacterias nosocomiales, como la Pseudomonas aeruginosa. Esta bacteria es oportunista, además altamente resistente a diferentes antibióticos. Tenemos otros como los Enterococcus, hongos como la cándida, la Escherichia también, Klebsiella pneumoniae, Proteus, son microorganismos hospitalarios, nosocomiales. En un hospital se observa bastante el problema
de infecciones urinarias por causa del uso de sondas, como tenemos acá, la sonda Foley. La manipulación debe ser estrictamente en completa esterilidad, ya que si la sonda Foley al manipular contaminamos con microorganismos, estaremos introduciendo al paciente bacterias. Fíjense cómo se manipula, se introduce la sonda dentro del aparato urinario y si contaminamos, estamos además introduciendo bacterias. Como consecuencia, el paciente sufrirá infecciones urinarias. Otros agentes etiológicos, tenemos varios: Acinetobacter, alcalígenes, pseudomonas, ya dijimos que son bacterias oportunistas, Citrobacter, que son bacilos gram negativos, Gardnerella vaginalis, Clamidia trachomatis. Esta bacteria, por ejemplo, causa infecciones del aparato genital por transmisión sexual. Y esta misma bacteria puede causar infecciones urinarias. Y bueno, tenemos Uroplasma, Campylobacter, Haemophilus. Hablando un poco acerca de la patogenia. En la patogenia, las bacterias pueden invadir el aparato urinario y causar infecciones urinarias por dos vías principales. Tenemos la vía ascendente y la vía hemática. La vía ascendente es más común en las mujeres, ya que se observa un ascenso de microorganismos, y estos se pueden dar por el uso de sondas vesicales cuando se realizan exámenes de citoscopía. Son las causas más frecuentes. Esto en los hospitales. Para que se produzca infección urinaria por vía ascendente, las bacterias que son gram negativas, bacterias del intestino que salen por materia fecal, ingresan al aparato urinario. También las bacterias de la cavidad vaginal. Una vez que estos microorganismos ingresan a la vejiga, pueden multiplicarse. ¿Ya? Una vez que los microorganismos ascienden y llegan a la vejiga, es donde empieza la multiplicación. Y luego pasa por los uréteres. Si el paciente no recibe tratamiento antimicrobiano, los microorganismos llegan a los uréteres, finalmente hasta llegar a los riñones. Las infecciones más frecuentes en las mujeres que en los varones es debido, por lo menos en parte, a que la uretra femenina es corta. En la mayoría de los pacientes hospitalizados, las infecciones urinarias son precedidas por un sondeo urinario, esto en los hospitales, porque hay manipulación de aparatos e ingreso de sondas al aparato urinario. La patogenia de la infección urinaria está asociada con sondas y es seguro que poco después de su hospitalización el paciente es colonizado por bacterias endémicas del hospital.
A menudo encontramos bacilos gram negativos, tanto aerobios como facultativos, y además estos microorganismos muestran resistencia a los antibióticos. También estas bacterias pueden colonizar la piel, el aparato gastrointestinal, las mucosas de los genitales, y a partir de estos sitios anatómicos ingresar hacia el aparato urinario. Al introducir las sondas, las bacterias pueden desplazarse a lo largo de la uretra hasta la vejiga, y si es una sonda permanente, puede migrar a lo largo del espacio existente entre la sonda y la mucosa de la uretra. Se estima que alrededor del 30% de los pacientes con sondas desarrollan una bacteriuria. Hemos hablado acerca de la puerta de entrada y además que es la vía ascendente, ¿no? Vía ascendente. Ahora vamos a hablar de la vía descendente o vía hemática. Llamada así porque los agentes etiológicos ingresarán al riñón a través del torrente sanguíneo. Será una transmisión sanguínea. La diseminación hemática suele ser resultado de la bacteremia. Es decir, el paciente que sufre bacteremia es candidato a sufrir una pielonefritis. ¿Qué es bacteremia? Bacteremia es presencia de bacterias en la sangre. Una vez que están en la sangre, ingresan las bacterias a los riñones. No se olviden que existe gran irrigación a nivel de los riñones. Pueden ingresar varios agentes etiológicos como Staphylococcus aureus, Salmonella, también hongos como la Candida albicans, microorganismos importantes como el Mycobacterium tuberculosis, causando una TB renal. Hablamos ya acerca de la vía ascendente, de la vía hemática. Vamos a terminar de hablar acá acerca de la relación huésped y parásito. Es decir, que el huésped puede ser colonizado a nivel de la región vaginal o periuretral por microorganismos procedentes del aparato gastrointestinal. Es muy común, pero no siempre se asocia con infecciones urinarias. La probabilidad de que un microorganismo pueda colonizar y luego causar infección urinaria está determinada por la interacción compleja entre el huésped y los factores microbianos. Por lo tanto, es importante destacar la defensa inmunitaria del huésped frente a los microorganismos. Empezamos con la orina. La orina misma inhibe parte de la flora uretral porque presenta un pH bajo y una osmolaridad alta.
es decir, la concentración de urea alta o contenido elevado de ácidos orgánicos eliminan a los microorganismos. También es importante destacar que si las bacterias llegan a la vejiga, la emisión constante de orina elimina a los microorganismos. Es importante aquí recalcar tomar agua suficiente todos los días para eliminar orina. También es importante no interferir sobre la micción normal. En otras palabras, no aguantarse de orinar. Porque la obstrucción mecánica resulta que nos lleva a infecciones urinarias y también a los posibles cálculos renales. En la superficie de la mucosa de la vejiga tenemos propiedades antibacterianas. Fíjense cómo nuestro organismo se defiende contra todos estos agentes etiológicos. Si la infección no se erradica, permanece localizada en la mucosa superficial y los estratos profundos de la vejiga. Con respecto al reflujo, además de las defensas del huésped, mecanismos valvulares presentes en la unión del uréter y la vejiga, previene el reflujo, es decir, un flujo retrógrado de orina desde la vejiga hacia el tracto urinario superior. Por consiguiente, si la función de estas válvulas está inhibida, es decir, de alguna manera se da el reflujo o hay una obstrucción por anomalías congénitas, esto causa infección urinaria. Hablando de los cambios hormonales, también están asociados en el embarazo y su efecto sobre el aparato urinario. Aumenta la probabilidad de reflujo de la orina hacia el tracto urinario superior. Finalmente, cuando nuestro organismo observa la presencia de microorganismos, empieza lo que es la respuesta inmunitaria a base de células donde aparecen los leucocitos para eliminar, para fagocitar a las bacterias, como los macrófagos. Y no solamente células, es decir, no solamente inmunidad celular, sino también inmunidad humoral a base de anticuerpos, a base de lipopolisacáridos, de citocinas, a base de interferones gamma, de interleuquinas, de factores de necrosis tumoral. Todo lo que acabo de mencionar son macromoléculas que son parte del sistema inmunitario humoral. ¿Cómo es que nuestro organismo se defiende contra estos agentes etiológicos? Tenemos aquí las infecciones urinarias. Según la localización anatómica, tenemos infecciones urinarias bajas, como la cistitis, uretritis, síndrome uretral, bacteriuria. Son diferentes infecciones que están clasificadas en infecciones urinarias bajas. Las altas, tenemos a la pielonefritis, absceso renal y perianal y necrosis papilar. Por lo tanto, tenemos infecciones urinarias altas a nivel del riñón
infecciones urinarias bajas a nivel de la uretra, vejiga y uretra. Es la clasificación según las vías bajas y vías altas. Hablamos acerca de la uretritis, infección de las vías bajas. Los síntomas que podemos observar en una uretritis son disuria, polaquiuria, y los microorganismos causantes tenemos, por ejemplo, a la clamidia trachomatis, que es una bacteria de transmisión sexual y causa infecciones en los genitales, pero que también causa infección urinaria. También la Neisseria gonorrea y Trichomonas vaginalis. La bacteriuria asintomática, como su nombre indica, no observamos presencia de microorganismos, no se observa presencia de manifestaciones clínicas en la bacteriuria asintomática. Las manifestaciones clínicas de la uretritis, sin embargo, manifestaciones clínicas de una bacteriuria también hay. Por lo tanto, hay pacientes que tienen infección urinaria, pero no manifiestan. La cistitis. Son casos típicos de pacientes con infección de la vejiga. Por lo tanto, cistitis es una infección de la vejiga, donde se observa disuria, polaquiuria y urgencia miccional, es decir, la necesidad imperiosa de orinar. Estos síntomas no solo se deben a la inflamación de la vejiga, sino a la gran multiplicación de las bacterias que están presentes en la vejiga y en la uretra, obviamente. A menudo el paciente refiere dolor bajo vientre y en algunos casos se observa una orina sanguinolenta a simple vista. El paciente puede notar orina turbia. En un examen macroscópico observaríamos también esta consistencia, la orina turbia, el mal olor. Y como la cistitis es una infección localizada, por lo general no hay fiebre. Síndrome uretral agudo. Otro tipo de infección urinaria muy frecuente en mujeres jóvenes sexualmente activas, donde se observa disuria, polaquiuria y urgencia miccional. En los cultivos podemos observar unidades formadoras de colonias por mililitro arriba de 100.000. Los microorganismos que pueden causar el síndrome uretral, mencionamos a la clamidia trachomatis, a la Neisseria gonorrea, que son de transmisión sexual, pero que también causan infecciones urinarias.
Pielonefritis. La pielonefritis consiste en la inflamación del parénquima, es decir, los cálices, que es una división en forma de taza de la pelvis renal y en sí de la pelvis renal. Estamos hablando de un daño a nivel de los riñones cuando hablamos de pielonefritis. ¿Y cómo ingresaron los microorganismos hasta los riñones para causar una pielonefritis? Fue por vía hemática o también llamada vía ascendente. La presentación clínica típica de una infección del tracto urinario superior, ya que incluye fiebre, dolor lumbar, dolor, es decir, dolor en la espalda, y con frecuencia síntomas del tracto inferior, por ejemplo, como polaquiuria, urgencia miccional, disuria. Estos pacientes también pueden mostrar otras manifestaciones como vómitos, náuseas, diarrea, escalofríos. También se puede observar frecuencia cardíaca, dolor en la región abdominal inferior. Esta complicación es un poco más grave porque estamos causando daño a nivel renal. Es importante señalar que el 40% de los pacientes con pielonefritis aguda sufren bacteria. Ya habíamos mencionado que es una bacteremia. Bacteremia es la presencia de bacterias en la sangre. Cuando el paciente, por alguna causa, sufre de la presencia de bacterias en la sangre, esas bacterias ingresarán hasta los riñones y causarán una pielonefritis a nivel de los riñones. Entonces el ingreso es por vía descendente o también llamada vía hemática, directamente causando una pielonefritis. Aquí mencionamos todas las manifestaciones más importantes de la pielonefritis, ¿no? Inflamación del parénquima, los cálices. Aquí terminamos el tema y continuaremos la siguiente clase con el siguiente tema.